creo que a veces en la vida de un cristiano pasa eso. Cuando nosotros damos vueltas para decirle sí a Dios, para decirle sí a su palabra, para obedecer la voluntad de Dios, llega un momento que Dios toma partido en nuestras vidas y nos trae de la forma que a veces no nos gusta. ¿Mm? ¿Para qué? Para zambullirnos en la verdad de su palabra y para que aprendamos a hacer su voluntad. Así que ojalá que no seamos como ese perro que da vueltas alrededor de la voluntad de Dios, que la aprecia de afuera y no se anima a meterse adentro de las profundidades de la verdad de Dios. Y fíjense, eh, yo preguntaba recién, ¿por qué no te pregunta, si te preguntaste alguna vez por qué los cristianos tenemos tantas dificultades para cumplir con la voluntad de Dios? El problema es que aún tenemos es que seguimos haciendo una ensalada entre la voluntad de Dios y nuestra voluntad. Le ponemos los condimentos que nosotros queremos. ¿Sí? Romanos 12:17 dice, procuren hacer lo bueno delante de todos. Y me gusta este versículo que empieza el capítulo porque eso sería una entrada, o por decirlo así, un plato, ¿viste cuando vas a algún catering que te dan un plato frío? Esa sería la entrada para comenzar a conocer la voluntad de Dios. Es procurar hacer lo bueno delante de todos. Me gusta este versículo que aparece en este capítulo porque el enfoque está puesto en la relación que tenemos con los demás, que deriva de una relación correcta con Dios. Ahora, no podemos tener, y en esto quiero hacer énfasis también, no podemos tener una relación correcta con Dios, una relación vertical, si nuestras relaciones horizontales están para atrás. ¿Mm? Fíjense que en eso también se muestra si nosotros estamos parados en medio de la voluntad de Dios. Dice, hay otro versículo en la Biblia que dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún con sus enemigos hace estar en paz. Y eso es una muestra, o un termómetro, mejor dicho, para medir nuestras relaciones, si están en la voluntad de Dios o no. Eh, Fíjense, Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. Lo que muchas veces no tenemos es ánimo de hacer la voluntad de Dios. Y Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos la vidriera del mundo, hermano. Lo sos en tu casa, tendríamos que ser el reflejo de Jesús en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Y tristemente, yo te tengo que preguntar algo, que también me lo pregunté. ¿Quién sos cuando nadie te ve? ¿Quién sos cuando nadie te ve? O sea, sabemos que el que nos ve continuamente ese es el Señor. La presencia de Dios está en todos lados, hermano. Por eso me llamó la atención esto, de preguntarte a mí, me pregunté a mí y preguntarte a vos, ¿quién sos vos cuando nadie te ve? Porque de esto, exacto. No, a mí no. Exactamente. Eso es un trabajo, ¿no? Porque no nos nace ser íntegro de la noche a la mañana. No nos nace ser santo de la mañana, de la noche a la mañana. Es un proceso que Dios va haciendo a través de su palabra y a través de la madurez de cada uno. Porque de esto se trata la voluntad de Dios. ¿Saben que había una canción de un grupo llamado Divididos que dice, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad, dice la canción. Y la verdad que a veces nosotros vivimos de esa forma. Vivimos mostrando algo que no somos y que en realidad Dios conoce que es una mentira lo que vivimos, cuando la realidad de nuestro corazón es otra, ¿no? Y fíjense que los religiosos de la época de Cristo se habían expuesto porque Jesús sabía que eran hipócritas. Jesús sabía que ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y la Biblia en Santiago habla de dos tipos de sabiduría, que creo que la mencionó Andrés el otro día. La sabiduría que viene de lo alto, la de Dios, y la sabiduría que es terrenal y diabólica. Y yo me preguntaba, ¿cuál es las que más se nota en mi vida? ¿Cuál es la que más se nota en tu vida y en la mía? Fíjense, quería leer una frase que está en el libro. Perdón. Dice,
Si los cristianos han de marcar una diferencia en este mundo, deben dejar de pensar como este y de imitarlo. La planificación y el servicio correctos comienzan con un pensamiento correcto, el cual proviene de la sabiduría de Dios. Esa es la fuente de nuestro, ese tendría que ser la fuente de nuestra inspiración para vivir en medio de la voluntad de Dios. Y fíjense, el tiempo, después este libro también habla del tiempo. El primer punto que aborda este capítulo está basado en el capítulo 7 de Juan y habla del tiempo. Si tengo que hablar del tiempo, por ahí puedo decir personalmente que he perdido mucho tiempo viviendo mal. 11 años de mi vida tirado a los vicios, gastando mi vida en ese lugar hasta que el Señor me rescató. Pero quiero preguntarte algo, desde que vos conociste a Cristo, eh, ¿podés darte cuenta en qué etapa de tu vida viviste neciamente? ¿En qué etapa de tu vida desperdiciaste un montón de oportunidades que Dios te dio? No solamente te puedo hablar a nivel familiar, a nivel económico, a nivel ministerial. ¿Saben qué? Yo entiendo, en mi poca experiencia con el Señor, que Dios te da las cosas cuando vos estás preparado para recibirlas. No, ni antes ni después. Es el tiempo de Dios perfecto y Él, como dice alguna frase que escuché por ahí, que Él nunca llega tarde, es verdad que nunca llega tarde. Porque Dios conoce el cronograma, el cronómetro de Dios, no es igual al nuestro. Nosotros a veces andamos corriendo detrás de un montón de cosas que no nos vamos a llevar de este mundo. Queremos ganarle la carrera a Dios. ¿Saben qué? Y lo más triste es que no sabemos esperar, porque la espera habla de tiempo también. Esperar en Dios nos cuesta. ¿A cuánto nos cuesta esperar? ¿Eh? Y esperar a veces desespera uno cuando espera, ¿no? Pero esperar en las promesas de Dios tiene otro sentido para la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque no estamos aferrándonos a un tiempo que está determinado por lo que nosotros podemos lograr, sino que está determinado por lo que Dios ya estableció en su palabra, que es la verdad. Y a esa verdad me quiero aferrar y a esa verdad me quiero abrazar para que los tiempos que Dios tiene para que yo viva, los viva conforme a la voluntad de Él. Miren, ninguno de nosotros sabemos en este lugar y en los que están ahí cuántos años más nos quedan de vida. Yo te pregunto, ¿cómo los querés vivir? Tal vez parece una pregunta obvia o una respuesta obvia la que me vas a dar, pero hay que tener mucho valor para decir, yo lo quiero vivir para Dios. Parece una frase armada lo que te estoy diciendo, pero en realidad vivir para Dios implica una vida de rendición, una vida de entrega de todos los días, un tiempo en comunión con Él, un tiempo donde vos tenés tiempo para leer la palabra de Él y saber lo que Él quiere para tu vida. La inversión en la vida de un cristiano no está puesta acá, está puesta allá. Yo me preguntaba, ¿y cómo estará mi cuenta en el banco del cielo? ¿Estará en cero? ¿Mm? ¿Tendrá un cheque en blanco el Señor allá? ¿Qué te quieres llevar, hermano, de esta tierra? Yo te animo a que te lleves las manos llenas de fruto para la gloria de Dios. Y que ese tiempo que parece fugaz, porque dice la Biblia que ahí en Santiago, miren, capítulo 4, versículo 14 y 15, me encanta lo que dice Santiago acá. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Qué pregunta profunda, hermano. ¿Qué es vuestra vida? Si Santiago estaría acá delante tuyo y te preguntara esto, ¿qué diría vos? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Habla de la transitoriedad de la vida, de lo corta que es la vida. En un suspiro podemos estar del otro lado, en la eternidad, del otro lado de la tierra, del otro lado del cielo. Fíjense, dice, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Vos viste alguna vez esa secuencia en el campo? ¿Mm? Cuando la neblina se levanta y cuando se disipa, cuando empieza a aparecer el sol. En el agua siempre, dice Fer. ¿Mm? Y eso es muy gráfico esto, porque la neblina se tiene a extenderse mientras no sale el sol.
la neblina permanece, pero cuando aparece el sol de justicia en tu vida, todas las neblinas de duda y de incertidumbre empiezan a desaparecer, hermano. ¿Por qué? Porque conocemos que el tiempo de Dios es perfecto y confiamos en sus promesas. Dice, en el lugar del cual deberías decir, dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Saben qué? Muchas veces como cristianos planificamos nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros queremos alcanzar, pero nunca le preguntamos, o muy pocas veces, a Dios si realmente es Él lo que quiere, lo que nosotros queremos es lo que Él quiere para nuestra vida. Y saben que eso se llama sabiduría, porque tenemos que aprender a vivir conforme a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Efesios 2:10 dice que Él preparó de antemano cosas, obras, para que nosotros anduviéramos en ellas. Y yo me pregunto, ¿o le preguntaste alguna vez a Dios cuáles son esas obras? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? ¿De qué tipo de herramienta quiere forjar en vos para que vos seas una persona que cumpla con la voluntad de Dios y seas en Él una herramienta de bendición y de gloria para su nombre? Fíjense, quiero seguir pensando en esto. Ya dije algunas cosas. Los hijos de Dios viven conforme a un calendario divino. Y yo me preguntaba si el calendario tuyo o el mío coinciden con el de Dios. Ahora, la voluntad de Dios tiene que ver con esto que te dije antes, de hacer las cosas que Él tiene preparadas de antemano, para vos y para mí. Ahora, nuestro tiempo está en las manos del Padre, eso es lo que dice la palabra de Dios también, que en Él están nuestros tiempos. Y si en Él están nuestros tiempos, eso incluye metas, decisiones, derrotas, demoras. Estás en un tiempo de demora, hermano, siempre estamos en la sala de espera de Dios, siempre estamos esperando algo de una forma u otra, ¿eh? Ya sea algo material, espiritual o lo que sea, siempre estamos esperando. ¿Y saben qué? Esperar es aprender a confiar en Dios y no en nuestros recursos, como dije antes, y no en lo que nosotros podemos lograr. El otro día hablaba con un hermano y me decía, yo estaba acostumbrado a que cuando las cosas se tenían que dar, yo buscaba todas las formas posibles para que las cosas se den y sucedan. Y sabe que a veces tenemos esa tendencia. Y fíjense, el tiempo perdido no solo significa pérdida de oportunidades, sino también de recompensas en la eternidad. Por eso Santiago pregunta, ¿cómo estás viviendo? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Y esto me lo digo a mí. El Salmo 92 dice, el Salmo de Moisés dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Saben qué? Los que no tienen a Cristo, los perdidos, administran su tiempo, sus recursos, el dinero, sus cosas de una forma. Y a veces no hay ningún contraste entre una persona que administra de esa forma las cosas que un hijo de Dios. No marcamos muchas veces una diferencia porque estamos copiando un modelo que vemos, que está en este mundo, pero que no es a lo que nosotros estamos llamados a alcanzar. Y fíjense, ¿podemos decir nosotros que somos muy diferentes a ellos en estos aspectos? El tiempo también tiene una estrecha relación de cuánto invertimos en la palabra de Dios. Ese es el segundo punto. Vamos a leer Isaías 40. Isaías 40, versículo 30 y 31. Fíjense que acá este versículo me llamó la atención cuando lo leí hoy a la tarde porque nunca lo había visto de esa forma. Fíjense, habla de fuerzas acá, pero acá dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Acá está hablando de la juventud, ¿no? La juventud tiene ese ímpetu, esa fuerza de querer llevarse las cosas por delante, de hacer las cosas conforme a su corazón. Eso es lo que dice Eclesiastés capítulo 12 también. Y fíjense, acá dice, pero los que esperan a Jehová, ¿qué dice? Tendrán
fuerzas viejas, dice, ¿no? Nuevas. Levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué bien que nos vendría a nosotros, a los que estamos gorditos, esto, ¿no? ¿Eh? No, y acá, a los que estamos gorditos, yo dije en plural, ¿eh? No quiero ningún conflicto de cuestión de peso acá. Acá el único que zafa es Ramón. Pero volviendo a lo que dice la palabra de Dios, me encanta lo que dice el versículo 29. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. ¿Te has sentido así, hermano? ¿Te has sentido así al no poder tener la paciencia para esperar en la voluntad de Dios? Fíjense, el tiempo de Dios es perfecto. ¿De dónde vienen esas fuerzas? Vienen de Dios, de confiar en Dios, en su palabra y dejar que su poder actúe en nosotros. Y acá hay algo muy importante. Yo quiero destacar esto. Podemos tener mucho conocimiento de la Biblia, pero ¿saben cuándo se va a notar que conocemos la palabra? Cuando la vivimos. No hay otra forma de verificar eso. No hay otra forma de poder exteriorizar eso. La verdad de Dios se tiene que encarnar en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo, cuando escribe la verdad en nuestros corazones, nos controla todas nuestras vidas. Qué bueno es ser controlado totalmente por el Espíritu Santo, ¿no? Es una experiencia hermosa, pero muchas veces no se da en nuestras vidas porque no obedecemos a lo que dice la palabra. La palabra dice, ser lleno del Espíritu. Es una acción continua, es una tarea de búsqueda, es un deseo de dejar que Dios tome control totalmente de tu corazón, de tus sentimientos, de tus emociones y dejarte guiar por Él. Yo no sé cuándo fue la última vez que fuiste lleno del Espíritu Santo, pero es una experiencia que deja una marca indeleble en el corazón. Y vos querés, cuando eso te pasa, querés seguir buscando de la fuente de ese poder. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tus fuerzas son limitadas, que tu conocimiento es limitado. Y fíjense, hay algo más acá. La forma en que respondemos a la palabra de Dios determina si vamos a hacer la voluntad de Dios o no. Por eso hoy tenemos cristianos llenos de conocimiento y no de convicciones, llenos de buenas intenciones y no de decisiones y definiciones. Y el recorrido más, esto lo aprendí de la esposa de Juan, ¿no? El otro día charlando con ellos, el recorrido más intrincado que tiene la palabra de Dios son esos 15 centímetros que bajan del cerebro al corazón. Ahí, entre medio, hay vallas de dudas, hay obstáculos de incredulidad, hay muros de orgullo, hay un montón de cosas que se anteponen para poder obedecer a lo que dice Dios. Y sobre todo está el enemigo metiendo ficha, robando la palabra, la semilla de la palabra de Dios, como vemos en la parábola del sembrador. Y fíjense, el recorrido más intrincado que tiene la palabra de Dios son esos 15 centímetros, ¿no? Que va del cerebro al corazón. Y ese es el camino que es asaltado por los ladrones muchas veces. El ladrón de la incredulidad, las barreras del orgullo, del engaño, del enemigo. Y la guía de Dios es clara cuando, ¿saben cuándo? Cuando somos sinceros con Él y con los demás. Qué lindo es llevar una vida transparente, hermano. Una vida de decir, sí, mira, vos te equivocaste en esto. Sí, tenés razón, estoy equivocado, pero estoy haciendo algo para que Dios me ayude a mejorarlo. Y no quedarme con ese, yo soy así. Eso es del mundo, hermano. Mis padres eran así. Eso es una excusa carnal. Fíjense, aquí el enfoque se detiene nuevamente en el carácter cristiano. Las personas que juegan con la voluntad de Dios ponen en riesgo su futuro, ponen en riesgo su familia y pierden el privilegio de servir a Dios sobre todas las cosas. Ahora, cuando comenzamos a pisar en este terreno peligroso, ¿qué sucede? Dejamos de aplicar la verdad de Dios a nuestras vidas, nos desviamos, hacemos rodeo como el perro ese que le contaba al principio, no nos animamos a meternos a la pileta, alguien nos tiene que meter.
terminamos como ese perro que le conté que giraba alrededor de la pileta. Hoy atendemos, hermanos, más a nuestro celular que a lo que dice la Biblia. Lo digo por mí primeramente, ¿no? Atendemos más nuestro celular a lo que dice la Biblia. Hoy tenemos más este aparato en la mano que las hojas de la Biblia en la mano. Y fíjense, hoy somos más estimulados por este contacto que tenemos de este aparato y no precisamente con el contacto que tenemos con Dios y su palabra. Si pretendemos ser libres y ser líderes de Dios, perdón, no podemos darnos el lujo de ignorar lo que dice la Biblia para buscar la dirección de Dios. Miren lo que dice el Salmo 48 y con esto termino, después le doy lugar a Juan. Salmo 48, yo creo que te lo lleves en tu corazón en esta noche, hermano. Dice el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y yo quiero que veas dónde estaba la ley de Dios en la vida de este hombre. Y tu ley está en medio de mi corazón. Yo te pregunto hoy, me pregunté a mí, ¿a dónde está la ley de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios en tu vida y en la mía? ¿Es algo que solamente tomamos los domingos? ¿Es algo que leemos por ahí en un celular? ¿O es algo que interactúa de parte de Dios en tu vida y vos te ves reflejado en ella y decís, acá hay algo que yo tengo que cambiar y Dios me tiene que ayudar? Y hay una disposición del corazón para que eso suceda. ¿Por qué el salmista podía decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado? ¿Por qué podía decir eso? ¿Por qué podía decir eso? ¿Por qué creen ustedes? Porque lo puso en práctica, muy bien. Él habla de una experiencia que no es de segunda mano, hermano. Exactamente, tal cual. Ahora, basado en lo que vos decís, Andrés, entonces, ¿por qué muchas veces cometemos los mismos errores? Nos podríamos preguntar. ¿Saben por qué? Porque no nos agrada hacer la voluntad de Dios. Esa es la verdad. No nos podemos decir, me deleito en hacer la voluntad de Dios. Vos no te levantás la mañana a decir, che, hoy me deleito en hacer la voluntad de Dios. No, porque tenés un viejo hombre, una vieja naturaleza con la cual tenés que luchar, ¿no? Y vos decís, todos los días tenés que morir al yo. Todos los días tenés que sacrificar al viejo hombre. Todo el día tenés que darle lugar a Dios para que Dios sea realmente Dios en tu vida y en la mía. Entonces, David podía decir eso de su experiencia, como decía Andrés, porque lo había experimentado y porque había verificado que hubo un cambio desde que él decidió hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios no te deja así, hermano. Te cambia, te transforma. Sino, como decía antes, es solamente mero conocimiento y ese recorrido del cerebro al corazón siempre va a estar obstaculizado por una valla o por una barrera que yo mismo me he puesto. ¿Mm? Juan, ¿querés que oremos, Juan? Gracias, Señor, te doy por este tiempo de la palabra y ahora te quiero dar las gracias también por la vida de Juanjo. Quiero pedirte que lo utilices también, que tu palabra fluya a través de él y que tú nos hables también el corazón, Señor. Agradecido estamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se escucha bien, Ever, todo? Ahí no lo escuchamos bien. Ah, bien. Hola Muniro, buenas noches. En alemán, Gute Nacht. En inglés, Good Night. Y después, no sé, buena noche puede ser en italiano.
Buonanotte, buonasera. Buonanotte jugaba en River, exactamente. Qué bueno esto que compartía Chelo y me quedaba pensando en la realidad de que muchas veces sucede que si nos llenamos de conocimiento y no le damos lugar al Espíritu de Dios, eso se convierte en un acto académico, ¿no? Nos alimentamos con conocimientos de la Biblia, técnicos, teológicos, quién es el Espíritu Santo, lo que Él hace, cómo se mueve Jesús, cómo está armada la Biblia. Y nos quedamos en una vida donde todo ese conocimiento no se aplica. Y al no aplicarse, no se produce la transformación del entendimiento, como dice Romanos 12, ¿no? Y ese es un peligro. Pero también hay otro peligro en el tema de la voluntad de Dios, que es buscar vivir, a ver si me puedo hacer entender, buscar vivir una vida de experiencias en mi relación con Dios, pero no utilizar la palabra de verdad para que todas esas experiencias tengan base sólida en la revelación de Dios. Y eso se llama misticismo, en donde yo vengo de esos lugares, en mis experiencias en las iglesias anteriores, en donde muchas personas tienen sus experiencias con Dios o no, pero cuando uno los lleva a la verdad de la Biblia, vemos que muchas de esas cosas no están, no tienen su peso, no tienen su validez en la revelación de Dios. Entonces hay que tener cuidado con el extremo de la búsqueda de la voluntad de Dios solo con el estudio académico de la palabra. Y por otro lado, tener cuidado de buscar la voluntad de Dios por medio de lo que yo creo que Dios hace o habla en mi vida y totalmente alejado de esta palabra revelada. ¿Cuál es la realidad? El Espíritu Santo que guió a los escritores bíblicos es el mismo Espíritu Santo que habla a la iglesia. Y al ser el mismo Espíritu Santo, nunca se puede contradecir. Entonces, mi experiencia de vida, mi relación con Dios y lo que yo puedo vivir, aprender y aplicar, siempre va a estar de acuerdo con la palabra del Espíritu, porque no hay contradicción. Y es todo un desafío como hombres de Cristo, esperar en eso, esperar en esa realidad, esperar, buscar esa voluntad de Dios. Y como decía Chelo, es muy difícil rendir nuestro ser a la voluntad de Dios muchas veces. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tener nosotros la manija, a ser nuestros dueños, a ser los que podemos gobernar. Y como nos enseñaban cuando uno estaba en la escuela bíblica, en donde en esa silla que ahora está vacía, ¿quién está sentado? ¿Está Juan o está Cristo? Y yo creo que ese es el punto de partida para poder vivir y entender la voluntad de Dios. En casa estamos haciendo un material con mi esposa y con Celeste, material ya que tiene sus años, que se llama Mi experiencia con Dios. Y hoy veíamos una lección que tiene mucho que ver con esto que compartimos de la voluntad de Dios, porque muchas veces nosotros mismos y las personas se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y esa es una pregunta incorrecta. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es una. Él es Dios. Él es soberano. Él dispone y hace lo que corresponde y lo que Él ordena y desea, porque Él es Dios. Entonces, el punto de partida no es mi vida, sino es Dios. Y cuando nosotros nos orientamos a esa realidad, nos unimos a esa voluntad de Dios, en donde Él está trabajando y donde Él está actuando. Y cuando nos unimos a esa voluntad de Dios, ya el punto de partida no soy yo, no es mi vida, como compartíamos muchas veces, lo que me pasa a mí, el punto de vista, el punto de partida, no somos nosotros, es Dios. Y cuando entendemos esa realidad, se nos hace mucho más fácil el camino de la voluntad de Dios. Y de la misma manera que lo hizo el Señor Jesús, Él buscó, vemos en todos los relatos del Evangelio, agradar a su Padre. Él
hacía solamente lo que el Padre estaba haciendo. Dice mi Padre en Juan 5, Él está trabajando y yo lo que veo hacer al Padre es lo que hago. Y mi Padre me lo revela porque mi Padre me ama. Entonces, en ese acto de revelación podemos aprender a caminar en la voluntad de Dios. Porque Dios, al amarnos, nos muestra su voluntad. Y entonces nosotros nos unimos. Mentalmente yo soy medio cuadradito, no soy una persona muy creativa, sino que soy más lógico, metódico. Y bueno, Dios te va cortando y te va achando para que vos cambies esa forma de ser. Me imagino una línea recta con un montón de flechitas que van y que vienen y que son los creyentes en Cristo que se van uniendo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Los designios de Dios no los vamos a cambiar nosotros. Entonces nos queda unirnos a ese mover de Dios. Y en el libro que estábamos compartiendo hay un punto de la voluntad de Dios que está muy bueno y que tiene que ver con la gloria de Dios. Juan 7:18 dice lo siguiente: el que habla, Juan 7:18, voy a esperar que lo encuentren, los hermanos que están armados. Juan capítulo 7, versículo 18, el autor, don Warren Wiersbe, utilizó gran parte del capítulo 7 para hablar sobre la voluntad de Dios. Y Juan capítulo 7, versículo 18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. No sé si ustedes tienen alguna otra traducción que diga de otra manera, lo pueden leer. ¿La misma? Mira vos, cómo las traducciones ayudan y nos juntamos con las traducciones y nos dan un poquito más de luz o de conocimiento. La gloria de Dios. Los siervos de Dios, decía el autor del material, no reciben la gloria para ellos. El siervo de Dios, o sea, si nosotros queremos vivir una vida en Cristo y caminar en su voluntad, tenemos que entender que somos siervos. Y el siervo de Dios no busca la gloria para sí mismo. Y eso es un proceso de aprendizaje en la vida, porque en la medida que nosotros estemos en el cuerpo de Cristo sirviendo, alguna vez vamos a caer en pecado. Alguna vez vamos a querer que nos palmen. Alguna vez vamos a querer que nos digan, che, qué bien que estuvo esto, qué bien que estuvo lo otro, cómo estuvo acá, cómo estuvo allá. Y el autor hablaba de que esas cosas tenemos que aprender a dejarlas porque la gloria es de Dios. Y esa es la voluntad perfecta. Los siervos que no reciben la gloria para ellos, sino que glorifican a Dios con su servicio. Siervos que no se promocionan a ellos mismos y siervos, decía el material, que evitan el síndrome Cornelio. ¿Qué es el síndrome Cornelio? Está bueno está muy bueno, el síndrome Cornelio. Cuando Pedro es enviado por el Espíritu Santo a visitar la casa de Cornelio, Cornelio lo recibe y se inclina, ¿no? San Andrés Sagristani Cornelio, entonces se inclinan a San Cornelio Sagristani y le dice San Cornelio Sagristani, en este caso Pedro, no, 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 yo soy un ser humano, soy un siervo como vos, no busques rendirme. Y en la iglesia de Cristo pasa eso muchas veces, que con nuestras actitudes eh, desviamos la adoración de Dios y nos dirigimos a adorar sin querer a otras personas, al anciano, al pastor, al líder, al maestro, al que predica o a veces a nuestra familia, a nuestra esposa, al desempeño de nuestro hijo. Y dice la palabra que la gloria es para Dios, la gloria es del Señor.
Y yo quería compartir con ustedes un texto bíblico que Dios habló y me vino machacando durante años, y es Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 13 y 14, el 14 específicamente. Miren lo que dice la palabra en Juan 16, capítulo 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, o el Espíritu de verdad, dice Reina Valera, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Y acá está el plato fuerte. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Si el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo, da gloria al Hijo de Dios, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? ¿Quiénes somos nosotros para tratar de evadirnos de esta voluntad? Hacer la voluntad de Dios es glorificar a Dios. Y buscar caminar una vida en el Espíritu significa hacer lo que el Espíritu hace. El Espíritu glorifica a Cristo cuando nos muestra todas las cosas, nos enseña, nos revela, nos consuela, nos guía. Y muchas veces a mí me ha tocado vivir en experiencias anteriores que al no trazar bien la palabra de verdad, al no sumergirse en la palabra de verdad, muchas veces la iglesia se ha desviado. Quizás no sea el caso de esta iglesia, pero se desvió y se dedicó a adorar la persona del Espíritu Santo sin darse cuenta que el Espíritu Santo está glorificando a Cristo. Y lo dice la palabra. Entonces, qué hermoso es entender lo que es el trabajo del Espíritu de Dios. Y el autor en el material habla sobre el Espíritu. Juan capítulo 7, se los leo, versículos 38 y 39, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y en ese momento ese uso y costumbre, esa situación histórica es hermosa, porque en medio de la entrega de todas las ofrendas, el templo estaba totalmente sucio y entonces se derraman las vasijas y las vasijas cubren una altura aproximadamente, según los estudiosos de la uso y costumbre, cubren aproximadamente, no sé si 20 o 30 centímetros y el agua va corriendo con todo lo que quiere, el pedazo de sangre y de todas las otras cosas de los animales. Y es en ese momento el que el Señor dice, el que cree en mí, el que cree en mí, de su interior correrá ríos de agua viva. Sin la plenitud del Espíritu Santo en nosotros, no vamos a vivir en el corazón de la voluntad de Dios. Sin el Espíritu de Dios, no vamos a poder caminar y entender la voluntad que es del Padre. Y nosotros nos debemos unir a eso que Dios tiene previsto. Porque cuenta el autor del material que eso forma parte de lo que Dios tenía previsto. Lo que Dios tenía previsto en su providencia. Dice el autor de manera resumida que el Señor tiene un plan y hará que todo pase de tal manera que se cumpla su voluntad en el momento adecuado. Esto forma parte de la providencia de Dios, que las cosas se cumplan en el momento adecuado. Y en este momento les puedo dar un testimonio de prueba. Yo estoy batallando un tiempo de prueba en mi vida y de lucha. Hace 2 años y un mes que estoy sin trabajo. Nunca me había pasado. Desde los 16 trabajé. Y
muchas de las cosas que compartía Chelo fueron verdades en mi vida de todo lo que no había que hacer. Y en este tiempo estoy en un proceso de entregarlo todo a Dios y hacer lo que Él tiene previsto. Si me preguntan, ¿y qué vas a hacer? Mira, no sé qué voy a hacer. Lo único que sé es que voy a dar clases de informática cuando vayan surgiendo alumnos, que es lo que hago. Estoy haciendo un cursito y lo voy a terminar y lo voy a poner en el currículum. Mi esposa consiguió 2 trabajos a falta de uno y no sé qué voy a hacer. Pero sí el Señor lo sabe. Y hoy, hace un rato antes de venir a la reunión, me mandan un mensaje yo colaboro en un ministerio de traducción bíblica a nivel provincial y nacional que se llama Letra, Latinoamericanos en Traducción y Alfabetización, y visitamos a las iglesias que nos invitan y compartimos el ministerio. Y hoy a las 8:20 a las 8 recibí un mensaje de una persona que me pedía que si podía viajar a Villa Dolores. Este fin de semana yo tenía previsto otras cosas totalmente diferentes. Más, tenía previsto reunirme con el equipo de hermanos del Ministerio de Córdoba. Entonces ya tenía todo armado. Sábado en Córdoba, domingo venimos a la iglesia, sábado a la noche la CEL tiene su reunión de jóvenes, todo ordenado. Y de repente surgió un inconveniente, las personas que tenían que viajar de Buenos Aires, la señora está embarazada, yo los conozco, son misioneros que van a traducir la Biblia a una etnia de Vietnam. Mira dónde les toca ir. No les puedo decir el nombre ni nada, ni la etnia, porque son lugares restringidos, no se puede hablar de nada. Y no podían viajar, me convocaron a mí, y en ese momento, claro, vos tenés previsto algo y, Señor, ¿qué hago en este momento? Estaba con mi esposa, con Estela, y habíamos terminado de ver la lección de mi experiencia con Dios que dice, no se trata de tu voluntad, sino de mi voluntad. No se trata de decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Sino, hágase tu voluntad. En ese momento, donde se viene la Biblia, se te viene la teología, lo único que puedo decir, esto forma parte de la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, Él va a acomodar las cosas para que podamos ser de bendición. Y no solamente eso, sino que, bueno, pude conversar con la gente que está a cargo del Ministerio de Misiones, con el pastor de la iglesia, y no solamente eso, sino que uno puede ser un canal de bendición, porque ellos tienen todos los años, ya es el 8º Congreso Misionero que realizan, y ellos todos los años siempre realizan una ofrenda especial para algún proyecto misionero. Y me preguntaba, nosotros normalmente la ofrenda que buscamos de dar está cercana a los 20.000 pesos. No es una iglesia grande, somos una iglesia pequeña, pero siempre queremos en nuestros eventos misioneros poder dar. Dice, vos no tendrás, dice, no conocerás a alguien. Y yo en el momento en que me lo decía, no se me venía nadie a la mente. En el Ministerio de Letra hay 23 proyectos que se están desarrollando. Gente que ya está en el campo, que están en Rusia, que están en Papúa Nueva Guinea, que están en Brasil, que están no sé si en Laos, y bueno, en otros lugares del mundo. Y en el momento que yo iba conversándole, el Señor puso el nombre de una persona que se va a ir a hacer un trabajo de alfabetización a Mauritania. Mauritania, un país del África, súper difícil de estar, en donde hay un altísimo índice de analfabetos. Y bueno, el Señor puso eso. ¿Y a qué quiero ir con esto, hermano? De que tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y por mi parte, no tengo los medios, no tengo la economía para poder hacer este tipo de cosas. Y ellos dijeron, no, nosotros nos hacemos cargo. No cuento con la posibilidad de que mi esposa me acompañe, tengo que dejar a mis hijos desde el viernes, sábado, domingo, pero estoy buscando la voluntad de Dios.
Y muchas veces requiere eso, sacrificio y esfuerzo, la voluntad de Dios. Y tiene mucho que ver con el tema del capítulo siguiente, que es cómo gestionar los cambios. Bueno, el Señor me está mostrando ahora. Le puedo decir de prima facie, como decían la gente del derecho, gestionar el cambio. Gestionar el cambio que Dios permite en nuestras vidas, gestionar el cambio de lo que Él tiene preparado. Bueno, yo lo veo a Ale, lo veo a Juan, que han venido de otras tierras, y seguramente a ustedes les ha pasado esto de la voluntad de Dios, ¿no? Estaban allá y de repente vienen acá, y bueno, y yo estaba durante 30 años, 31 casi, he sido bautista, y ahora estoy en una iglesia de hermanos libre, y Dios nos trajo acá. Me tiene que soportar Ramón y me tiene que soportar a Andrés como anciano. Y es la voluntad de Dios. ¿Y cómo gestionamos todo esto? Y bueno, buscando del Señor sabiduría para gestionar el cambio que está relacionado por compartir el servicio al Señor. Y tener sabiduría, como leíamos, buscar de esa voluntad que se cumpla. Y también saber que habla el autor Don Warren, que hay generaciones nuevas y Dios nos dio el privilegio de compartir el servicio en la Iglesia de Cristo con diferentes generaciones. Normalmente a veces son 3 generaciones, los niños o los adolescentes con jóvenes, puede formar una, los que adultos de los 30 para arriba hasta 50, 50 y pico, y después los ancianos. Así que por ahora los de 50 todavía estamos ahí, ¿eh? Así que los que tienen 50 no somos todavía los ancianos. Don Ever es un gran anciano que es un ejemplo para nosotros. Y Dios nos dio esa posibilidad de tener diferentes generaciones para estar dispuestos y atentos al cambio. Al cambio significa adaptarse, acomodarse a lo que Dios permite, pero sin dejar de lado aquellas cosas que son esenciales. O sea, podemos cambiar, pero no me vengan que vamos a cambiar la palabra de Dios por otra cosa. No vamos a estar atentos al cambio que no sea lo que Dios tiene previsto. Y hay cosas que no se negocian, ¿no? Yo cuando vine a la iglesia me hicieron firmar un listado de artículos de fe de los cuales yo comparto el 80 o el 90%, porque era lo que yo venía buscando en las otras iglesias que no pasaba. Entonces, en eso estamos dispuestos. En lo otro lo aceptamos y cambiamos, pero tenemos disposición. Y los jóvenes van a venir, hablaba el autor de que los jóvenes tienen una característica, nos quieren enseñar muchas cosas. Yo tengo a mi hijo Samuel que tiene 20 años y el Señor está trabajando mi paciencia, hermanos. Porque cuando se llega el momento de la mesa o de que estamos viendo una serie, viste cuando vos ves la serie y querés verla, o a veces estás escuchando un programa y él viene y no para de hablar. Es el momento que se habla de su pieza, de su cubículo, y habla y no para. Y a veces, como todos jóvenes, como yo lo he sido, habla cada cosa, que vos decís, ay, Señor. Pero ahí viene qué cosa. Ahí el Señor me mostraba, tenés que adaptarte al cambio, tenés que estar atento, tenés que darle el lugar. Los jóvenes están acostumbrados a querer enseñar, pero a veces tienen poco tiempo para aprender. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros los mayores? Buscar esa sabiduría de Dios para estar atentos al tiempo en donde nosotros podemos compartir la enseñanza de los años y que ellos nos enseñen las cosas nuevas, sobre todo el tema de la tecnología. Hay cosas del celular que yo no las manejo. No sé si vos, Ramón, lo manejarás el celular al 100%, pero yo hay cosas del celular y esta tecnología no la manejo. Y ahí están ellos. Y gestionar el cambio tiene que ver con eso, con la disposición del corazón. Los cambios actuales son profundos y radicales, porque afectan a veces las raíces de la vida y cuestionan todo dando pocas certezas. El cambio actual es de abajo hacia arriba, dice el autor. Antes no era así, o sea, el tema de la tecnología. Pero también tenemos que estar atentos al tema del cambio, porque muchas veces se puede, a través de las nuevas generaciones, hay una enfermedad muy grande que está atacando a las nuevas generaciones, que se llama relativismo.
se denomina posmodernismo. O sea, yo tengo mi verdad y acá Juan Galopo, que tiene el mismo nombre que yo, tiene otra verdad. Y está todo bien. Y acá el hermano, ¿cómo te llamas? Cristian. Cristian tiene su verdad y está todo bien. Y venimos a la iglesia y somos todos creyentes y no, adoramos al mismo Dios, pero no es así. Yo no tengo una verdad, él tampoco tiene una verdad. La verdad es Cristo. La verdad está en la palabra. Entonces, frente a esos cambios, tenemos que estar atentos y decir, no, hay cosas que nosotros podemos ser susceptibles, podemos estar dispuestos, pero hay cosas y realidades espirituales que no se negocian, que son verdades inalteradas. Y lo mismo que pasaba en el tiempo de Cristo o en el tiempo de la Reforma es lo mismo que vivimos ahora en el siglo XXI. Y eso es aprender a gestionar el cambio efectivamente. Y nosotros como iglesia, como varones, como siervos del Señor, tenemos que tener una disposición del corazón para, para poder estar atentos a lo que viene. Dios está obrando alrededor. Dios está obrando en la iglesia. Hoy compartíamos con mi esposa y decíamos, no es casualidad que nosotros este año hemos venido acá. No es una casualidad. No es una casualidad que estos hermanos hayan venido desde allá del noreste cordobés y Santa Fe. No es una casualidad de que yo me haya puesto a ver los videos de la iglesia con las predicaciones y decía, ¡oh, qué bueno! Predicaciones bíblicas. Y cuando vinimos con mi esposa la primera vez, estábamos en el medio como que en el cielo, porque veníamos de experiencias diferentes. Adoración bíblica, lectura de la Biblia, predicación de la Biblia. Gloria a Dios. Hay que estar atentos a lo que Dios tiene preparado. Hay que ser, dice la palabra, que hay que ser moldeables en las manos del alfarero. Y de esa manera vamos a ser instrumentos idóneos para que Dios gestione los cambios que Él tiene dispuesto. Y nosotros nos unimos a esa voluntad. Y de esa manera podemos cerrar los dos capítulos. Voluntad de Dios para gestionar el cambio que Él tiene previsto. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Gracias, papá. Gracias por este tiempo, gracias por lo que vos tenés dispuesto. Rogamos en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de los varones que forma parte de tu cuerpo acá, Señor, en tu iglesia. Que podamos buscarte, Señor, que podamos conocer tu voluntad, poder unirnos a ella, poder servir y estar atentos a aquellos cambios que puedan venir y que como cuerpo podamos discernirlos con la guía de tu Espíritu Santo y para que sean de provecho, Señor. Gracias por lo que vos nos das. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque es Él el que nos enseña y el que glorifica a Cristo, porque nos está mostrando y nos está enseñando toda verdad. Y no solamente eso, sino también nos está consolando. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a no entristecerlo, para que podamos ser siervos que bendigan y que sean un instrumento, un puente, un canal para llevar tu bendición, Señor. Porque para vos y hacia vos es toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora hay que manejarse con micrófono para que puedan los demás escuchar los comentarios. Así que no hablen directamente, sino pidan el micrófono y lo vamos haciendo rotar como si fuera el mate o la pipa de la paz, lo que usen, cualquiera de las dos. Don Ever, Muniro, Luciano, Ale, qué bueno que se hayan podido conectar y que eh, estén aunque sea así a la distancia, ¿no? ¿Cómo andan?
Hola, buenas noches. Yo recién llego a casa, venía escuchándolos en el camino y da ganas de estar ahí, pero bueno, recién entro a casa. Espero que todo esté bien. Bendiciones a todos. Estás a tiempo, ¿eh? Hola, Ale. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Andrés? ¿Cómo andan, chicos? Bien, Ale. Hola, hola. Yo también acabo de cruzar la puerta de casa también. Recién llego. Escuché la oración ya llega la oración nomás. Te perdiste Co- dos temas espectaculares y Uh, espectacularmente dados ambos. me, me Que, imagino, me imagino. pero bueno, Ya queda lo, grabado, así que ya voy a escuchar la mañana, grabación, sí, 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 sí. el miércoles, ni bien lo suba, lo van a poder escuchar. Claro, dale. Don Ever, Fueron muy oportunos los dos mensajes, realmente nos ha llegado al corazón y agradecemos a Dios por ello. Y damos gracias a los hermanos que se han preparado también para que podamos compartirlo, ¿no es cierto? Realmente tanto Chelo como Juan José, el Señor les ha utilizado, como decía la palabra, para gloria del nombre del Señor. No la gloria del que habla, sino la gloria es del Señor y para el Señor siempre. Y a mi memoria, como Andrés ya lo sabe, eh, vienen himnos a mi memoria de los temas que se van tocando. Y hablábamos acerca del tiempo, cómo pasa, cómo vuela, como un vapor que se esfuma, ¿no es cierto? Y dice el himno 82 justamente, si ustedes lo tienen ahí a mano, y Chelo tiene la guitarra, lo puede cantar. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el láser ligará, busca a Dios. Vuela cada día veloz y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios. Y la segunda estrofa dice, pierde el hombre su vigor, se marchita con la flor, desvanece cual vapor, busca a Dios. Como el río a prisa va hasta entrar al vasto mar, vas así a la eternidad, busca a Dios. Y qué verdad, ¿no es cierto? La vida pasa así, en un momento desaparecemos, pero el Señor tiene sus propósitos en cada una de las cosas y lo que nos permite disfrutar juntos. Realmente yo doy tantas gracias al Señor por lo que me ha regalado en este año de poder compartir con ustedes, de haber podido disfrutar de estos temas, de estos mensajes. El Señor ha utilizado a cada uno de ustedes para bendición en forma personal, lo digo, de mi vida, pero para gloria del Señor, para la vida de toda la iglesia y en particular en Altagracia, ¿no es cierto? Que el Señor les siga utilizando para la gloria de su nombre. Y ahora a disfrutar de lo que queda de la reunión. Yo voy a apagar mi celular y ustedes seguirán disfrutando de lo que resta ahora. Que el Señor les acompañe. bueno, muchas gracias, Ever. Le aseguro que para nosotros también el haberlo conocido a usted y el poder compartir con usted y escucharlo siempre nos es de mucha bendición. Así que muchas gracias, Ever. Es increíble cómo a la distancia y sin conocernos presencialmente llegamos a querernos, ¿no? Es así, Amarnos. amén. Eso solo el Señor lo logra. Por eso nos sorprende cuando leemos en su palabra que vamos a estar todos en el cielo y vamos a vivir en paz, en armonía, ¿no? Porque si ya lo podemos vivir acá y así a la distancia, ¿cómo será aquel momento? Exactamente. Disfrutarlo juntos aquí y pensar que en el cielo ya hay tantos que lo están disfrutando y lo que nos resta a nosotros por poder estar allí y bueno, y los que vendrán también después, ¿no? Y los que vendrán. Y los que No vendrán. sabemos, no sabemos cuánto. Me A quedé lo mejor el pensando, Señor nos lleva a los últimos, nosotros somos los últimos, llegamos con Él. Como qué se lindo, presenta ¿no? todo. Qué lindo sería. Eh, Amén, amén. Me quedé pensando en esto que decía el Juanjo de los que se arrodillan ante los pastores, ¿no? No sé a vos, Ramón, si te habrá pasado,
pero a mí me pasa algo un poquito diferente, ¿no? No pasa semana sin que me peguen. No sé qué se siente esas muestras de cariño, todavía no. ¿Por qué lo decía, Andrés? No, por varios. Varios y varias, y varies. Me anoto en esa, ¿sabes? Bueno, también habría que repartir un poquito, ¿no? Habría que repartir un poquito, no solo golpe. No, si a Ramón le pegan como a mí también. Digo en broma. No escuché nada de ahí. ¿Qué pasó? Se escuchó fuerte de este lado eso. No, y más vale que siga así. Más vale que siga así porque es la forma que uno va creciendo. Y la iglesia también. Nosotros queremos una iglesia donde se rinda el culto al Señor y no el culto al hombre. Así que en cuanto uno tienda a elevarse un poco, somos todos responsables de bajarlo a las pedradas. No, con amor. Pero con amor. Sí, más o menos. Y bueno, la verdad que muy, muy lindos temas como para seguirlos conversando. No sé si alguien tiene algo para compartir o que le haya quedado en mente. Muchas veces. Qué difícil que es aceptar la voluntad de Dios muchas veces. Qué difícil que lo escuchaba el Chelo y con todo este cambio que hemos vivido nosotros como familia, aparte de aceptarla, ponerla en práctica. O sea, si el Señor sabes que te está hablando, te está diciendo algo y vos vas para el otro lado y te chocas contra una pared y te lo vuelve a decir y seguís yendo por el mismo lado, es difícil. Por lo menos para mí, a mí me cuesta muchísimo. ¿Sabés qué es lo difícil también? Esperarla. Porque por ahí uno dice, uy, yo no puedo reconocer la voluntad de Dios y uno se manda, ¿viste? Pero eso es porque no esperamos su voluntad. Su voluntad se presenta sola y fácil y simple. Cuando metemos la pata y cuando no esperamos la voluntad de Dios y nos mandamos de cabeza en lo que nosotros queremos que sea la voluntad de Dios o interpretamos que es la voluntad de Dios. Somos impacientes. Así es, sí. La voluntad de Dios siempre es extraordinaria porque Él se muestra, como decía Juan, Él quiere mostrar su gloria y lo hace a través de su voluntad. Y cuando nosotros esperamos en Él, nosotros recibimos de Él la gloria de Él. O sea, en las cosas que estamos esperando, ¿no? Y la manifestación de su gloria se ve en eso también. Así que a mí me llegó mucho esto, ¿no? Porque desde que vine acá a la iglesia en 2012, luché con muchas cosas en mi corazón de saber y entender por qué Dios me había traído hasta acá. Hasta que un día lo comprendí, ¿no? Y estoy gozoso de saber que estoy acá porque Él me trajo, no porque yo vine por mi voluntad, ¿no? Así que eso es un poco lo que hablaba Juan cuando hablaba de ustedes, de Él, y de todas las personas que van llegando a la iglesia, ¿no? Uy, ¿sabes? Tengo moretones en el alma. ¿Cómo era el síndrome Cornelio? Y ahí se me vino automáticamente, mira vos, uno puede decir Cornelio, no era judío, ¿no? No estaba criado en esta escuela, pero y lo que hizo Juan ahí en Apocalipsis, ¿no? De arrodillarse frente al ángel, ¿viste? Se ve que la tendencia natural, por más conocedor de la palabra que seas y por más espiritual, es la idolatría también. Pero viste que él, su primer tendencia fue arrodillarse frente, que le dice, no, levántate, que yo soy Así que si el mismo apóstol Juan, con todo su conocimiento judío y todo su conocimiento cristiano, cometió un acto de idolatría, ¿cuántos más nosotros también podemos llegar a cometer? Cuidado.
que debemos ser como ese leproso que leía, no sé si Ramón el otro día, que fue el único que volvió y se inclinó, se clavó de rodillas ante el Señor. ¿No? Esa es la verdad, ¿no? De la actitud que debemos tener en el corazón. Y la realidad de todo es que tenemos que estar preparados y atentos a lo que Dios tiene dispuesto, y a estar atentos para que no caigamos en esos errores de desviar nuestra adoración a Dios. Pero tenemos un punto a favor relacionado a los apóstoles y a los héroes de la fe, que nosotros tenemos la revelación completa de Dios a través de su palabra. Ellos no la tenían, ¿sí? El apóstol Pablo no leyó la Biblia completa como la tenemos nosotros, ni tampoco el apóstol Juan. Nosotros tenemos la revelación completa del Señor, los 69 libros, y corremos con esa pequeña ventaja. Aún así estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, ¿no? Que si el apóstol lo hacía, nosotros a veces podemos caer también. Pensaba también en esta frase, y bueno, que el autor lo menciona, el tiempo que perdemos o que hemos perdido en hacer la voluntad de Dios. Y a veces nosotros miramos lo que nos hemos perdido en hacer las bendiciones que podemos recibir y nos quedamos con eso y como que también nos frenamos ahí y nos manda que dejemos el pasado y que de acá en adelante nos pongamos como desafío, con la ayuda de Dios, a hacer la voluntad de Dios y disfrutar de esas bendiciones y de esas riquezas o tesoros que vamos a hacer en el cielo, en hacer su voluntad. Y a veces nos quedamos llorando en el pasado, en lo que dejamos de hacer, no haber sometido nuestra voluntad a la voluntad de Él, y quedamos allí. Pero el autor también como que nos anima de acá para adelante a proponernos, a orar al Espíritu Santo que nos ayude a hacer su voluntad. Bueno, como ya no hay nada para opinar, vamos a dar por concluida la reunión, porque no se imaginan el olor grato que hay acá en el salón. Che, cómanse en el tomate que está caro también, ¿eh? Escuchá, ahí Mirá, se mirá. ve. Bueno, miren, cebollita para hoy. Cebollita nomás. ¿Qué les parece si oramos para concluir? Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por este nuevo lunes que pudimos reunirnos, los muchachos, Señor, a estudiar a través de este libro tu palabra, cómo debemos ir día a día, Señor, mejorando, cambiando para hacer tu voluntad, que podamos, Señor, seguir creciendo y madurando con tu asistencia, con tu ayuda, con tu guía. Solos no podemos, por eso te necesitamos, Señor, y acá estamos, nos ponemos en tus manos, rogamos tu bendición, tu ayuda, muéstranos tu voluntad y ayúdanos a transitar, Señor, este camino, a que nunca nos apartemos de ti, a que no pequemos, líbranos del mal, Señor, y Señor, bendice a nuestras familias también. Hoy estamos muchachos reunidos, pero tenemos familias, Señor, y clamamos por ellas, para que también, Señor, a través nuestro sean bendecidas, nuestra familia, nuestra iglesia y todo a nuestro alrededor, Señor. Amén. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, Señor, amén. Bueno, a los que están conectados, que pasen una hermosa noche. Vamos a finalizar la reunión. Bueno, que el Señor les bendiga, que lo disfruten. Un abrazo para todos, chicos. Nos vemos. Chao, Lucho.